a la explicación del día de hoy y damos por iniciada esta charla. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos encanutados yo desde el 12 de marzo, porque soy viejito, como tengo más de 60, ya me mandaron el 12 de marzo adentro, o sea que tengo 8 días más que ustedes que son jóvenes. Dos recordatorios sobre el coronavirus, que hacen a la discusión futura sobre la economía. Hoy se cumplió el mes de la primera muerte en Argentina. O sea, llevamos 54 muertos en un mes de infección, digamos. En la Argentina, quiero que sepan, que lo tengan claro, mueren 920 personas por día. O sea que en el periodo de un mes han muerto seguramente o probablemente 28.500 personas. 54 por el coronavirus. O sea, el problema no es grave por ahora, digamos. Primera gran cuestión. Después otro aspecto importante que me parece recordar, no todo el mundo lo sabe, pero me parece importante recordarlo. En Wuhan el fenómeno comenzó el 2 de enero, se perrió y se anunció el 6, pero el mundo después supo que fue el 2 de enero, y hoy se levantó la cuarentena en Wuhan. O sea, 95 días duró más o menos el problema completo. Por supuesto que nadie está diciendo que vaya a pasar lo mismo en Argentina, porque nosotros vamos del verano al invierno. Voy a tratar algunos temas medio puntuales, aislados, porque obviamente hacer predicciones es un poco difícil. Voy a empezar con el tema que más le preocupaba a Fernández cuando entramos al coronavirus, que era el tema de la deuda. Después voy a pasar a los temas monetarios y bancarios, y de empresarios, o si no, quizás antes me dedique a la cuestión fiscal, que es la que estaba ardiendo al día de la fecha. Y después vamos a hacer alguna opinión sobre cómo se puede atenuar estos problemas, digamos. Por supuesto, nadie tiene la receta, navegamos a oscuras y sin brújula, en este caso, pero bueno, hay algunos antecedentes que nos permiten ser más o menos razonables. Sobre el tema de la deuda, yo diría dos o tres cosas bien importantes. Fernández sabía, como dije en un audio por ahí, desde hace 8 meses que era presidente y que iba a tener el problema de la deuda que resolver. Ya estábamos, cuando fue electo presidente, ya estábamos en default de la deuda en pesos interna. Bueno, naturalmente se aplicó el control de cambio, el recontracepo, para preservar las reservas. Se puso en la ley de solidaridad, se puso 4.570 millones de dólares para los pagos hasta el 31 de marzo, para los pagos con acreedores de ley Nueva York, Londres y Tokio. A todo eso lo llamo Nueva York. Bueno, esa deuda son 68.800 millones de dólares y estábamos en camino de resolver ese problema. Por supuesto, el Tincho anduvo medio lento para todo este expediente. Mientras tanto, de manera compulsiva, de manera errática y en algunos casos de manera acertada, o sea, aprendiendo sobre la marcha, proceso de aprendizaje y error, se reprogramó refinanció o defaultió la deuda en pesos con el mercado interno. Buena parte de las cuales están los títulos los tienen empresas, con lo cual se creó bastante problema. Yo diría que el fracaso más estrepitoso fue el famoso bono dual. Pero bueno, finalmente cuando entramos en cuarentena ya la cuestión de la deuda interna en pesos estaba bastante resuelta. Para bien o para mal. A algunos no les gustó, pero estaba resuelta para bien o para mal. Contrariamente a lo que todo el mundo esperaba, Alberto hizo el sacrificio de irse a Auschwitz, después a verlo al Papa, habló con Netanyahu, con Trump, etcétera, etcétera. Hizo todo el camino que había que hacer para una reprogramación razonable, y fue Tincho al Congreso, se hizo la política de ofertarle, de coordinar con el fondo. El fondo mandó 2 misiones a falta de una, con la excusa de venir a discutir el artículo 4, pero mandó 2 misiones. La última se fue bastante caliente, pero pese a ello, cuando el Tincho presentó hace 2 semanas y 2 días, o sea, el viernes de la antepenúltima semana, presentó la insostenibilidad de la deuda en conferencia de prensa, al mismo momento en que Tincho lo hacía, el fondo
decía exactamente lo mismo. La deuda argentina es impagable, entonces hay que darle una respuesta razonable. Por supuesto, ahí está el problema de la pelea entre el fondo y los bonistas, porque el fondo quiere que los bonistas tengan todo el costo de la quita, y los bonistas dicen, no, si Fernández rechazó la guita del fondo, que pide la guita del fondo y no nos haga quita a nosotros. Y si nos hace quita, que sea lo más suave posible. O sea, problema que Tincho evidentemente no supo resolver y lo agarró el coronavirus. Dicho brevemente, los mercados mundiales en general tuvieron violentísimas caídas hasta el día 18 de marzo. 18 de marzo, en materia de acciones. Nosotros estamos en la misma posición. O sea, quiere decir que el mercado descontó el problema del coronavirus hasta el 18 de marzo. Y a partir de ahí empezó a comprar acciones de casi todas las empresas del mundo. Por supuesto, fue peor para Italia o para Francia o para España, pero en general eso se dio vuelta el 18 de marzo, que es cuando el petróleo alcanzó su piso mínimo por la pelea entre Rusia y Arabia Saudita, y el 25 de marzo, en el caso argentino, los títulos públicos de la deuda en renegociación y también los de la deuda que ahora fue reprogramada alcanzaron su mínimo el 25 de marzo. O sea, estaban mejorando todo cuando el domingo, después de una lamentable gestión a ese respecto, Tincho mandó el default de 41.000 millones de dólares de capital, que implicaban pagos por 4.430 millones de dólares de intereses de ahora hasta fin de año, de la deuda de jurisdicción local en dólares. Yo no me calenté con Tincho por eso, o porque fuera un tenedor de fondos de inversión en acciones o en títulos. Me calenté porque la salida del coronavirus va a ser extremadamente difícil, y si piensa que los muchachos de New York le van a financiar cualquier necesidad de endeudamiento, que se siente a esperarlo y que se busque un sillón bien mullido y que se busque un buen crayón para hacerse la raya del tuje, después que espere a que lo financien, porque no lo van a financiar. O sea, el problema de haber enquilombado en los mercados de deuda jurisdicción local lo vamos a ver después. Hoy todavía no lo sentimos mucho, salvo los tipos que pensaban cobrar pasado mañana, el 8 de abril, no sé cuándo es el 8 de abril, capaz que sea mañana, pensaban cobrar el interés de Bonar 20, pero bueno, eso es un problema del tipo que tiene de Bonar 20. Los que tienen títulos de la vieja deuda, que era la que iba a ser reprogramada, no había ningún inconveniente. Quiero terminar con este tema de la deuda diciendo que era bastante más fácil de lo que todo el mundo cree reprogramar la deuda. No es quita 68.800 palos verdes, con una quita del 15%, pagando 4,5% de intereses y haciendo un pago de buena fe de 2 años de intereses, la Argentina con 5.500 millones de dólares de desembolso, que lo podía haber conseguido tranquilamente del Fondo Monetario Internacional, hubiera podido reprogramar la deuda adecuadamente y terminar todo el proceso del 31 de marzo. ¿Por qué no lo hizo? No lo sabemos. Yo creo que hay una parte del gobierno que quiere el default. Por eso pasó lo que pasó el domingo. Y no me extrañaría que el mercado siga pensando, una parte importante del mercado siga pensando que la Argentina va a ir irremediablemente al default, que se puede salvar después de lo que hicieron el domingo. Porque el domingo hicieron un trofeo para los tenedores de deuda jurisdicción Nueva York, que es asegurarle que los 3.500 millones de dólares que hay que pagar de ahora hasta fin de año se lo van a pagar, porque el Banco Central tiene las reservas suficientes como para poder hacerlo. O sea, todo lo que hicieron, lo hicieron para garantizarse la tranquilidad de los bonistas y para los bonistas de Nueva York, y para seguir negociando con los bonistas de Nueva York. Ahora, quiero recalcar lo que dije en el audio. El Banco Central perdió 1.700 millones de dólares de reservas desde el comienzo de año, que no figuran tanto como tal, digamos, porque una parte importante y una cosa bastante milagrosa que se produjo es que aumentaron los depósitos en dólares en el sistema financiero, y la mitad de esos depósitos de dólares en el sistema financiero se computan como reserva. Pero la verdad es que con el cepo cambiario y con la actual política cambiaria no hay ninguna chance de que entre capital en la Argentina que pueda permitir acumulación de reserva. Y como las exportaciones están dificultadas, naturalmente entramos en una especie de
torbellino que no sabemos cómo cuerno va a terminar. Sobre todo ahora que tiene que entrar el grueso de la soja y el grueso del maíz, que son los que nos van a salvar definitivamente cuando tengamos que salir para adelante del coronavirus. No hay que olvidarse que el que sostiene la economía argentina en el segundo trimestre de cada año es el campo con la soja y el campo con el maíz. Y antes de terminar el concepto, quisiera recordar lo siguiente. La soja cayó apenas 5% en Chicago año contra año, o sea, punta contra punta. 5% de las caídas de soja en Chicago y 10% de caída del maíz en Chicago, pero el trigo está 15% arriba. Así que no estamos mal, no estamos como el petróleo. El petróleo arrancó en 63 y bajó hasta 22 y ahora está en 28. Nosotros no tuvimos semejante caída, o sea que comer hay que comer, y yo sigo sosteniendo lo que sostuve alguna vez. Yo estoy convencido de que Xi Jinping, a partir de que se resuelva el problema del coronavirus, va a ser nuevamente el empuje que le va a dar a China a la economía mundial, va a provenir otra vez de la decisión de Xi Jinping, que va a seguir con sus planes de ruta de la seda para conquistar mercados, para entrar en los puertos, para meterse en el comercio y la logística mundial, va a seguir con el programa 2025 de ser líder en las 7 tecnologías 4.0 y va a mover la economía lo más rápidamente posible. En el 2009 metió 550.000 palos verdes de inversión pública, bueno, no me extrañaría que ahora haga lo mismo, con lo cual lo que hay que tener es la economía más o menos organizada para cuando pase este chubasco y en el tercer trimestre, cuarto trimestre de este año, aprovechar todo eso que seguramente va a venir de China. O sea, yo distingo efecto impacto, que es lo que estuvimos viviendo los últimos 40 días, efecto respuesta, que es la que va a venir a partir de que superemos el problema del coronavirus, y después vamos a ver las tendencias globales mundiales que se van a producir a futuro. Pero nadie está, yo no creo en las proyecciones que se están haciendo ahora. Los modelos que proyectan el fondo y mucha gente en el mundo son modelos que están basados en parámetros que en este momento no se están cumpliendo. O sea, todos los modelos econométricos necesitan parámetros que se cumplan. Si no, estamos proyectando sobre base falsa. Así que cualquier predicción que se haga a partir de este efecto impacto no me parece que sea pertinente para el segundo semestre del año. Bueno, situación fiscal. O sea, en síntesis, todavía estamos de jurisdicción Nueva York, pero no sé cuánta gana tiene el gobierno de hacerlo. Cada día dudo más. Yo estaba convencido de que después de los sacrificios que había hecho Fernández de comérselo a Netanyahu, íbamos a tener una buena noticia. Pero bueno, parece que la buena noticia tarda en llegar porque hay demasiada penetración de malas influencias en la toma de decisiones. Situación fiscal. Bueno, todo el mundo sabe, esta mañana lo escuchamos el ministro de la provincia. El ministro de la provincia, por ejemplo, vamos al caso de Córdoba, ¿no? Para hacer un ejemplo bien en la mano. Córdoba dice, tengo 25% menos de recaudación propia en marzo, cuando esto recién, acuérdense que marzo tuvo 19 días de actividad y 12 días de parate. Bueno, 25% de caída de la recaudación propia en marzo y de coparticipación una caída del 11%. O sea que el ponderado da 17% de caída de los ingresos de la provincia de Córdoba en marzo. ¿Qué digo yo? Que la proyección que a mí me da para 75 días, abril, mayo y medio junio, si la recaudación tributaria nacional, hablo solamente de la nacional porque es muy difícil proyectar las provinciales, la nacional tiene una caída de 15% de impuestos al comercio exterior, 30% de impuestos internos, IVA internos, combustible, etcétera, y 70% de impuestos a las ganancias y bienes personales, que no me extrañaría que tengamos esos niveles, la recaudación caería 38% consolidado si se mantiene esta cuarentena, y eso significaría 150.000 palos pesos menos para las provincias. Bueno, es un problema tremendo, tremendo. Tómese como indicador que las provincias reciben normalmente de coparticipación aproximadamente 136.000 millones de pesos al mes, eso fue lo que recibieron en marzo, y los sueldos de las provincias son 143.000 millones de pesos, o sea que prácticamente los sueldos de las provincias y municipios superan los fondos coparticipados. Ahí he escuchado a Giordano diciendo que que ellos están gestionando ATNs, o sea, adelantos transitorios del Ministerio del Interior, pero por supuesto son demasiadas cuerdas que tiran de Alberto Fernández, no sé cuánto va a poder
hacerse de todo eso. La salida, evidentemente, para las finanzas provinciales es lo que está intentando hacer el gobierno de Córdoba. Creo que se va a generalizar ese problema, esa estrategia. Córdoba tiene 35.000 millones de pesos de acreencias impositivas y emite un bono por 9.000, o sea, un cuarto de las acreencias que tiene a cobrar al 29 de febrero. Bueno, hace un bono que va a tener mercado, es un bono que tiene aprobación de la Comisión Nacional de Valores. Al principio parecía que era un certificado de cancelación de deuda, pero no, terminó siendo un bono. Yo supongo que si todas las provincias hacen más o menos lo mismo, sería posible que aproximadamente unos 100.000 millones de pesos se puedan juntar para poder, por mes, estamos hablando, por mes, para poder pagar a los proveedores, siempre que eso sirva para pagar impuestos internos. Ahora, Córdoba lo puede hacer porque tiene 40% de finanzas locales. Vamos a ver qué pasa con Catamarca, que tiene 15% de finanzas locales. O sea, no es lo mismo Córdoba que Catamarca, pero Catamarca, por suerte, tiene mucho menos influencia local del virus, del coronavirus, o sea, puede volver mucho más rápido a la actividad económica normal. O sea, en conclusión, para ponerlo en dos palabras, yo creo que el problema fiscal es serio, ha sido muy lenta la reacción de la AFIP en dar beneficios y posibilidades o lo que fuere para el nivel nacional. Lo único que tuvimos de la AFIP es una comunicación sobre un cambio en los plazos de las moratorias. Así que la AFIP prácticamente no ha participado de este proceso. Y por supuesto después voy a comentar la reacción del Banco Central, que por supuesto recién aparece hoy, más o menos coherente y más o menos consistente, prácticamente a 15 días a 18 días de haber empezado la cuarentena y a más de un mes de haber empezado el problema del coronavirus en Argentina. Yo creo que el problema fiscal se va a agudizar notablemente y van a terminar irremediablemente con una caída de los sueldos si hay que seguir con una cuarentena muy estricta y el nivel de actividad económica no se recupera rápido. Pero quiero recordar finalmente que los salarios públicos son 30% más altos que los asalariados privados del sector privado que tiene el ANSES. O sea, hoy estamos hablando de un salario de 55.000 pesos nominal, bruto, contra 40.000 promedio, o sea, y ni hablar de si lo comparamos a los 20.000 que gana un tipo en la economía negra, o sea, un empleo público tiene 2 veces y media el salario de un tipo de la economía negra. Hoy escuché una encuesta de Caterberg, de Poliarquía, que le preguntó a la gente si se había quedado sin guita, si ya estaban sin plata y no tenían liquidez. Bueno, el 60% de los trabajadores independientes le dijo que ya no tenía más guita, no tenía más resto. Y solamente el 15% de los empleos públicos le dijo que todavía que se había quedado sin resto. 15% de empleo público, 60% de independientes, ¿no? O sea, quiere decir que es evidente de que los muchachos del sector público tendrán que poner las barbas en remojo y no hacer solamente maquillaje, como está haciendo la provincia de Córdoba con 400 funcionarios, sino hacer algo mucho más contundente, porque, bueno, no creo que se pueda resolver este problema emitiendo guita, y ahora voy a pasar rápidamente al tema de la emisión para que no se me haga tan larga la conversa. Sobre el tema de la emisión monetaria y de las partes finanzas, digamos, bancaria, se ha hablado mucho. Claramente el Banco Central demoró mucho en restituir la cadena de pagos cortada por la interrupción del servicio bancario y por la interrupción del clearing. Obviamente que, digamos, es reconocible que el primer día se pegaron un susto bárbaro y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Pero bueno, lo que hicieron fue amontonar cheques rebotados, 60% de cheques rebotados, no es una cifra menor, y nadie sabe cómo está eso en este momento, porque nadie informa exactamente cómo está esa situación. Vamos al tema o sea, la parte de cadena de pago que se financia con el cheque y los movimientos del cheque, resultado actual dudoso. No se sabe bien cómo estamos, pero probablemente no haya sido resuelto el problema y solamente empiece a resolverse la semana próxima con esta apertura parcial de los bancos. Quiero dar un indicador muy simple de situación del sector privado primero, para después ver la parte de política del Banco Central. En lo que va del año, los préstamos al sector privado en pesos crecieron el 7,3%. 7,3%, retengan esta cifra. Mientras que los depósitos del sector privado en el sistema financiero crecieron 26%. 26% de aumento de liquidez secundaria, o sea, depósitos del sistema financiero privado en pesos,
26 contra 7,3, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la economía no está brillando por la liquidez y por el crédito, sino todo lo contrario. Está brillando, se está caracterizando por una falta completa y absoluta de liquidez. La guita sigue completamente encanutada en los bancos. Completamente encanutada en los bancos. Se publicó por ahí, y ahora voy a lo del Banco Central para no demorarme mucho, se publicó por ahí que había emisión de 580.000 millones de pesos en el último mes. Sí, señor, efectivamente, la base monetaria aumentó 579.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto aumentó el circulante? El circulante que tenemos en la sacocha, en el bolsillo, el pocket, 100.000. 100.000 sobre 579.000. ¿Dónde están los 480.000 de diferencia? Están en los encajes bancarios. ¿Qué son los encajes bancarios? Son la guita que los bancos tienen al cohete y no pueden prestar y que sirve de garantía para los depósitos bancarios de los ahorristas. ¿Cómo será el fenómeno, ¿no? Que lo que se llama la relación encaje-base monetaria, o sea, cuánto está guardado de lo que no pueden prestar los bancos respecto al total de la base monetaria, hace un mes era 36%, ahora es 48%. O sea, hay ahora 12 puntos más de base monetaria guardada en los bancos. ¿Por qué se produjo ese fenómeno? Porque al cerrar los bancos en la cuarentena, todos los vencimientos del LELIQ no fueron renovados. Y se les obligó a los bancos a poner la guita como encaje bancario. O sea, no la pueden prestar, no se le autoriza que presten, y recién empezó la semana pasada a verse un poco de esta ayuda que le están dando a las empresas para pagar los sueldos. El stock del LELIQ, por consiguiente, bajó 420.000 millones de pesos. Y la suba de los encajes fue 481.000 millones de pesos. O sea, quiere decir que hay mucha más guita guardada de la que el stock del LELIQ justificaría. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque en el interín, en un mes, se emitieron 310.000 millones de pesos para el señor Estado. Por supuesto que esos 310.000 no pueden estar en el circulante, y de hecho no están, porque el circulante creció 100.000. Entonces, ¿dónde están los otros 200.000? Y están en los encajes bancarios, y que ahora, por supuesto, no devengan interés. O sea, si hay una buena noticia que dar, es que antes teníamos LELIQ que pagaban el 38% y ahora tenemos encajes bancarios que no pagan nada. Así que bajó el cuasi fiscal. No hay ningún peligro de que haya hiperinflación en Argentina porque se emitan. Yo propuse la emisión de 50.000 millones de pesos para pagar los sueldos, que directamente la ANSES los emitiera, lisa y llanamente para ayudar a las empresas. 50.000 millones de pesos son 2,5 puntos de la base monetaria, no hubiera afectado absolutamente nada. Y apenas hubieran corregido lo que se llama el multiplicador del crédito. El multiplicador del crédito hace un mes era 1,60. ¿Qué quiere decir? Que la liquidez que había en la economía era 1,6 veces la base monetaria. ¿Ahora cuánto es? 1,35. O sea, están destruyendo liquidez, guardando la guita en encajes bancarios y no le están prestando a la gente y no le están prestando a la empresa. O sea, están haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Y lo mismo que hicieron el viernes pasado con los jubilados. Hacen todo lo contrario de lo que hay que hacer cuando hay una situación como esta. En lugar de expandir, porque 100.000 millones de pesos más de circulante monetario en una situación como esta no es nada. Es un incremento de apenas un 5% de la liquidez cuando todo el mundo está demandando pesos, pero de manera vertiginosa. Ha bajado dramáticamente la demanda de dólares y ha aumentado dramáticamente la demanda de pesos, porque la gente necesita plata, necesita peso para poder morfar, para poder consumir. O sea, están haciendo exactamente una política al revés. Otra cosa que haría falta, aparte de que después lo vamos a comentar, es que lo más pronto posible la gente pueda volver a entrar a su caja fuerte. Todo el mundo sabe que en las cajas fuertes bancarias hay mucha más guita en dólares que la base monetaria. Quiere decir que cualquier esfuerzo que hagamos nosotros los economistas por interpretar la política monetaria en pesos se ve completamente desbordada, porque todos sabemos que la verdadera liquidez que mueve la economía es la guita que está en las cajas fuertes de los bancos, que es muchísimo más que la base monetaria. Yo estimo que es por lo menos 3 veces la base monetaria. Miren ustedes la estimación que estoy haciendo. Quiere decir que es muy importante que la gente vuelva a los bancos, porque para salir de la cuarentena hay que pedirle a los pudientes que vayan a comprar cosas, que salgan a comprar cosas, que vayan a comprar algo, porque si no compran nada,
la economía se va a recontraparar porque solamente con alimentos y con medicamentos no funciona una economía. Ya se vio con el caso del transporte, caída del 70% de la venta de nafta. Eso implica, no quiero pensar lo que debe ser la recaudación de impuestos internos a los autos en el mes de abril si seguimos así. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No están actuando a la altura de las circunstancias, debería haber, como siempre se dijo, debería haber un grupo asesor económico, igual que un comité de expertos, inmunólogos y expertos en pandemias y demás, que asesora al presidente. Tendría que ver en economía algo más que Pelle, que lo único que sabe es apretar para que no salga, digamos. Pelle es un experto en poner cepo a todo, digamos, y evidentemente ha sido muy eficaz acá porque ha conseguido el mayor de los cepos posibles a los bancarios. Hoy tengamos 1.600.000 millones de pesos. Ha prácticamente duplicado los encajes bancarios en un año, en un mes. Y eso es una cosa espantosa, porque es plata que no se está prestando, es plata que no mueve la economía. Así que lo lamento por el Banco Central, pero lamentablemente me parece que tendría que revisar completamente su política y actuar a tiempo. Debió haberlo hecho hace 15 días atrás, como mínimo. Para concluir, yo supongo que por lo menos hay cosas que se pueden hacer y 3 cosas imprescindibles que hacer la semana pasada. Una era tomar los 3 millones de asalariados PYME que la ANSES tiene registrado como empleo registrado en Argentina y mandarles un porcentaje o el 100% de un salario mínimo vital y móvil, como estaba en ese decreto que Fernández se negó a firmar. Había un decreto que Fernández se negó a firmar que decía que entre 100 y 40% del salario mínimo había que mandárselo a los trabajadores PYME. La segunda cosa que me parece imprescindible es anunciar ya que, bueno, esto no es coronavirus, esto es atoramiento por entusiasmo de hablar. La otra cosa que me parece imprescindible es que los autónomos, que no tenemos ingresos, o que tenemos pocos ingresos, esperemos que Daniel se apiade de mí, los autónomos que tenemos pocos ingresos en esta época, no tengamos que pagar el anticipo de ganancia que vence en abril, y de bienes personales, lo mismo para las empresas, y a ver cómo funciona el tema los gestos que se hacen. Porque si Fernández sale a decir, se me cayeron 90% los aportes previsionales, entonces quiere decir que no pueden hacer nada. Si no pueden hacer nada, es porque el perro se empieza a correr la cola. Es natural que una economía que no trabaja, que no funciona, no puede pagar impuestos. Y si no puede pagar impuestos, no pueden darse beneficios. Ahora, la fuerza de los hechos lo va a obligar a que haga cosas. Y tercero, lo más importante, restaurar urgentemente la cadena de pagos y desencanutar toda esa plata que está encanutada, y permitir a la gente que vaya a los bancos y saque la liquidez que pueda, la que tenga, y que por supuesto se flexibilicen las condiciones de acceso al crédito para que se puedan pagar los sueldos y la economía no se planche. Para mí es crucial el sueldo de marzo. Ingaramo está hablando del pasado, no. Estoy hablando de que no estoy seguro de que todas las empresas hayan podido pagar los sueldos de marzo. Y eso es un problema jodido, porque algo se va a poder hacer para aliviar la cuarentena en los 17 últimos días del mes de abril, a partir del 13. Pero eso no garantiza que vamos a volver a la normalidad más o menos pronto. Vamos a estar bastante lejos de la normalidad todavía. Por consiguiente, si un consumidor al cual se le han caído drásticamente los ingresos o violentamente los ingresos, además no sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces es un doble motivo para no gastar y para vivir a fideos. Entonces es muy complicada la situación. Me parece que es imprescindible que se hagan los máximos esfuerzos por asegurarse de que las empresas verdaderamente le hayan pagado, aunque sea el salario de bolsillo, a sus asalariados, para que estos puedan seguir manteniendo la rueda del consumo. Cuando hay consumo, hay IVA, hay internos, hay combustibles, hay ingresos brutos. O sea, la estructura básica del sistema tributario más o menos funciona. Y si a eso se le agrega que las exportaciones van a aumentar por el ingreso de la soja, bueno, es un panorama que alivia bastante. Se puede dar el lujo al gobierno de posponer por 2 meses los pagos de ganancias y bienes personales. No tengo mucha esperanza de que me den bola en estas propuestas, pero me parece que vale la pena discutirla. Bueno, quedo para las preguntas, después en todo caso hacemos un cierre final.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Mientras van llegando las preguntas, hiciste referencia en alguna parte de que aumentaron los depósitos en dólares en lo que va del año. ¿A qué obedecería esta causa? ¿Confianza en el gobierno? No, los depósitos en dólares bajaron. Los depósitos Ah, en pesos entonces, subieron. No, los depósitos en dólares bajaron 6% y los depósitos en pesos subieron 26%. perfecto. Me No, había expresé, me debo haber apuntado mal yo, expresado mal. entonces por eso me había quedado la duda y me había llamado la atención, por eso un poco la aclaración. Eh, Preocupante lo que decís de la coparticipación y lo que son los salarios de las provincias. Y preocupante porque en el caso de Córdoba vos decís puede llegar a salvarse, pero Catamarca no tiene casos de COVID, pero tampoco tiene una economía que traccione. Si no Sí. recibe coparticipación va a estar en la lona. Eso no podría generar alguna situación difícil. Bueno, el sector público mantiene Catamarca. La Rioja, Formosa, San Luis. San Luis un poco menos, pero digamos, hay muchas provincias que tienen un sector público extremadamente potente. Y obviamente viven de la coparticipación. Córdoba es una de las pocas provincias que está con el 40% de recursos propios, pero el grueso de las provincias están, digamos, el promedio nacional son más o menos 25 a 30% recursos propios y 70% recursos. Y los casos peores son Catamarca o Formosa, que tienen el 15% de recursos propios. Claramente, si se les cae la coparticipación, no tiene más remedio. Por eso yo creo que va a haber una redistribución de los ATN, a partir de los ATN, que es lo que estaba gestionando Giordano esta mañana en su reportaje en Radio Mitre. Yo creo que ahí pero lo que pasa es que los ATN son emisión monetaria, o sea que si van a emitir, que emitan para también salvar al sector privado, ¿no? Y además yo creo que, insisto con lo que dije antes, los salarios públicos son 30% más altos que los salarios privados promedio. Así que, muchachos, pongan las manos en remojo. Y es importante que hagan ese ahorro. Jorge, con respecto al bono que emite Córdoba, hay algunas preguntas si tienen alguna similitud con lo que ya circularon, los SECOR, los LECOR o alguno de esos, o si va a ser únicamente para pago a proveedor y circulación restringida. Sí, circulación restringida y pago a proveedores. Giordano dijo que van a tener una aprobación como títulos valores en la caja de valores y a los fines de que sirvan como aval. Una empresa va a buscar un préstamo y si tiene esos certificados de pago por tasa o el banco lo va a ayudar, digamos, ¿no? Sobre todo en este momento en que hay un montón de pedidos de aumento de adelantos en cuenta corriente, ¿no? De hecho, lo único bueno que hubo de la política que se vio en el último mes es que los adelantos en cuenta corriente fueron el rubro de crédito que más creció, que en un mes creció 14%, ¿no? Se agregaron 61.000 millones de pesos de adelanto a cuenta corriente en el sistema financiero. Eso es plata para las empresas. Y supongo que eso ha sido muy importante para el pago de sueldo. Porque no se olviden ustedes de que con las empresas privadas, PYME, tienen 3 millones de personas que ganan más o menos 40.000 pesos por mes. Quiere decir que el sueldo bruto por mes son 120.000 millones de pesos. Si hubo 61.000 de adelanto en cuenta corriente, seguro que una buena parte de esa guita fue para pagar esos sueldos. Y además, por el mes de marzo tuvimos todavía la suerte de que hubo 19 días de actividad más o menos normal, no nunca normal. No nos olvidemos que esto nos agarra en un momento recesivo espantoso. La economía todavía en enero, el último dato que tenemos, había caído 1,3%. La previsión que están haciendo hoy el relevamiento del Banco Central es que la economía va a caer 4,6% este año. 4,6% este año, ¿no? O sea, eso quiere decir que es realmente bastante preocupante el problema. O sea, sí, pero cerrando con lo que voy a decir, venimos el bono, digamos, mientras tengas provincias con recursos propios importantes y significativos,
el bono va a funcionar para las provincias con recursos propios. Y yo supongo que el refuerzo de las ATN va a ir para las provincias con menos recursos propios. Todo nunca va a alcanzar, eso es obvio. Si sigue la cuarentena como sigue, y se produce la caída del 38% que predice y diga la cuarentena estricta o muy estricta, bueno, nunca va a alcanzar, pero hay que actuar con lo que hay. No se puede actuar con lo que no existe. O sea, es evidente que hay que tratar de atenuar el problema. Por eso yo hacía tanto, pero tanto hincapié en el hecho de que se pagaran los sueldos, se pagaran lo más completo posible los sueldos de marzo. Porque eso es lo que mantiene viva la economía. Ahí, Jorge, aprovecho eso porque la propuesta que vos hacías tiene que ver con una de las preguntas que llegan, es cómo recuperar con este parate de la economía de las empresas para levantar toda la cantidad de cheques que están viniendo rechazados, producto de que las empresas, al llevar 20 días paradas sin actividad, no pueden responder con esos fondos. Y que obviamente la primera respuesta del sistema crediticio fue trabajar con carpetas. Recién ahora, la semana pasada, crearon este fondo de garantías y estaría habiendo algún salvataje para asistir económicamente a empresas. ¿Cómo ves esa recuperación? Sí, compleja. Visto que el Banco Central no quiere aflojar con la liquidez y las garantías, en el proyecto de ley, el proyecto de decreto que le llevaron a firmar a Fernández, había un cambio transitorio en la Carta Orgánica del Banco Central que le permitía aumentar los niveles de redescuentos permitidos a los bancos, porque obviamente los bancos prefieren tener la guita encanutada y no ganar nada a prestarla a pérdida o prestarla a riesgo. Eso es una actitud bancaria lógica, porque el banco trabaja con la guita de los ahorristas, no es guita propia. Entonces, naturalmente, le conviene más decir, bueno, tengo la guita acá, no saco nada, pero mientras tanto voy ganando con las LELIQ y con eso pago los costos fijos. Y entonces, bueno, así capea el temporal un banco. Pero me parece que ahí hay que hacer una solución salomónica muy amplia, digamos. Me parece que tienen que aumentar los adelantos en cuenta corriente, meter a todo el mundo ahí adentro y empezar digamos, tampoco es una locura. Los adelantos en cuenta corriente son 300.000 millones de pesos en Argentina, no es una cosa que vuelva loco a nadie, ¿no? O sea, si aumenta el 30%, son 100.000 palos. Con 100.000 palos arreglás todos los problemas y no creo que eso cambie demasiado la situación monetaria y fiscal. Alemania, de alguna manera, ha ido por pero ese hay que lado. hacerlo, ¿no? Sí. Decía que Alemania ha ido por ese lado. Anunció créditos al sector PYME de manera casi ilimitada, digamos. Exacto, y a tasa prácticamente cero, ¿no? Así que no hay ningún problema en eso. Bueno, nosotros otra cosa buena que tenemos es que, por suerte, hoy, según la encuesta del Banco Central, un adelanto en cuenta corriente paga el 28,4% de tasa anual, ¿no? Que es parecido al 24% que le ofreció el Banco Central en la línea de crédito a las empresas. Así que estamos, por supuesto, 28% con la probable inflación que se tenga en la Argentina, no creo que sea un problema complicado para las empresas. Me parece que si más o menos la inflación va a rondar como mínimo en un 32, 33%, que no creo que nos salvemos de esa este año, por más que controlemos... Pero antes del COVID se proyectaba 40, Jorge. Sí, en el Banco Central, la proyección del Banco Central también es 40. Pero eso, yo eso le tengo bastante... Porque lo que pasa es que han proyectado el incremento de base monetaria, ¿no? Claro, vos proyectás el incremento de base monetaria que fue 49%, entonces decís, bueno, ¿cómo va a haber una inflación del 40% si proyectar? Pero lo que pasa es que la liquidez del sistema no creció 40%, creció mucho menos. ¿Por qué? Porque, insisto, sigue muy encanutada la guita del Banco Central. Los bancos no están prestando la plata que tienen. ¿Y si aflojás la liquidez, no generaría una escalada inflacionaria? En este momento de demanda de pesos, no. En este momento de demanda de pesos, no. Cuando la economía se normalice, bueno, va a aflojar la demanda de pesos y va a volver a reaparecer la demanda de dólares. Pero por ahora no hay ningún...
toda escalada inflacionaria peligrosa necesita de dos factores fundamentales. Uno, primero, una corrida contra el dólar. Y segundo, que los que estén haciendo esa corrida contra el dólar sean los bancos. Ingaramo no puede hacer una corrida hiperinflacionaria, ni siquiera de alta inflación. Ingaramo solo. Necesita que los bancos sean los autores de esa corrida. Y si los bancos están con cepo cambiario por la parte de dólares y con altos niveles de encaje y baja renovación del ELIX, no tienen cómo hacer la corrida. No le permite el Banco Central tener activos en dólares. Así que, obviamente que la inflación... Acá hay una propuesta que llega. La inflación en Argentina este año va a ser un misterio muy difícil de velar, porque bueno, todos sabemos que tenemos congelamiento de tarifa y no sabemos qué va a pasar con los precios del grueso de las cosas en Argentina, porque obviamente, ¿cuánto va a incidir la cuota del colegio y la cuota de las obras sociales en la inflación de este año? A saber, si la gente no la puede pagar, no es 40% de la cuota de la obra social o un incremento del 40% de la cuota de los colegios, ¿no? Si la gente no tiene plata. Y está visto que no tiene plata porque la economía se paró. Estamos teniendo un problemita con la señal de internet, Jorge. Se está perdiendo un poco tu voz. Jorge, ¿estás ahí? Ha quedado perdida, me parece un poco la señal. Hola. Me parece que tenemos un bajón de internet. Por ahí, si quieres apagar el video, en una de esas te mejora el ancho de banda. ¿Cómo? ¿Tengo que apagar el video? Que se perdió la señal. No, ahora volvió y está normal, pero se había perdido la voz. Se ve que cuando te agarra el COVID, ahí se pierde un poco. Bueno. Me llegaba, mientras vos estabas explicando, me llegaba una pregunta que decía, así como el gobierno congeló los precios de algunos alimentos al 6 de marzo, sería que los bancos mantuvieran los acuerdos de descubiertos que tenían a esa fecha. Y lejos de hacer eso, el sistema bancario se cubrió y aminoró el riesgo, ¿no? Bajando aún más las posibilidades de girar en descubierto que tenían las empresas. Y claro, porque de vuelta, si vos sos banco y tenés, en lugar de tener 660.000 millones de pesos de encajes, tenés 1.140.000, o sea, prácticamente 500, 400 lucas más de encaje, es plata que no podés prestar en un sistema financiero que tiene 2 billones y medio de depósitos, es una torta de guita, ¿no? Entonces te va... Si el Banco Central no te da aire, el banco hace lo que la gestión bancaria normal le aconseja, que es, tengo menos guita para prestar, o cobro más alta la tasa, o me quedo en el molde y no hago nada. Bueno, creo que el panorama no es muy alentador. Vos, en el hipotético supuesto que vamos a suponer que en 3 meses logramos superar la emergencia sanitaria, ¿cómo ves esa salida, ese rebote? Yo estoy convencido de que al haber tanto consumo reprimido por el miedo ahora, y haber tanto stock de ahorros ya efectuados en la Argentina que están en el canuto, yo creo que va a haber una joroba en el camello después del salto, digamos. O sea, está bien, durante 2 meses no vamos a poder ir a comer al restaurante, pero el primer mes que podamos ir, vamos a ir 5 veces a comer al restaurante. O sea que va a haber un consumo reprimido, turístico, de hotelería, de interna, por supuesto, restaurantes. Yo veo ahí mucho movimiento en el rebote. Así como ahora hicimos lo que en economía se llama un undershooting, vamos a hacer un overshooting, por supuesto que transitorio, ¿no? Hasta que se acomode la cosa a una nueva normalidad que vaya a saber cuál es la que diga. Por eso
hago tanto hincapié en que el Estado no moleste a la reactivación subiendo la tasa de interés artificialmente para reprimir la inflación cuando haya que reactivar. Y eso implica confianza. Y eso implica que en la reactivación tendríamos que tener dos cosas básicamente. Una, haber resuelto el problema del endeudamiento público a todo nivel, en pesos, en dólares, jurisdicción local, jurisdicción internacional, haberlo resuelto y al mismo tiempo tener, digamos así, una economía que recupere, digamos, que haya estímulos al gasto. Yo ponía esta mañana en una radio un ejemplo muy simple. Supongamos que el lunes se pudieran abrir las concesionarias de autos y los ricos pudieran ir a los bancos a buscar los dólares de la caja fuerte. Bueno, si se vende un auto el lunes, ya es un avance, porque empieza a trabajar la concesionaria con personal joven, empieza a trabajar el escribano que hace, o los registros que hacen, empieza a moverse la economía. Y despacito eso puede producir un rebote que por supuesto será tanto más significativo cuanto más consumo reprimido haya habido. Es evidente que no se va a vender mucho. En marzo y en enero-marzo no se vendieron muchos autos y seguramente en abril tampoco. Pero la gente que quería cambiar el auto y tiene los dólares guardados, en algún momento lo va a cambiar, va a esperar la oferta. Lo que tendría que hacer la política pública es estar lo más holgada posible en materia de intereses de la deuda. No hay que olvidarse que este año iban a ser el 20% del gasto nacional iba a ir a intereses de la deuda. 20% del gasto público nacional iba a ir a pagar intereses de la deuda, previo a los arreglos de deuda que estamos haciendo ahora, que no sabemos qué van a dar. Pero 20% de deuda es 1.200.000 millones de pesos, que si el Estado se ahorra todo eso, arregla todo el problema. Por eso digo que es muy importante que el Estado no joda con la tasa de interés a la hora de la salida. Y además que provea los incentivos para que los sectores donde la recaudación es impactante, un auto tiene 50% de impuestos, esos sean lo más rápidamente posible que se empiecen a mover. Y por supuesto que aprovechen este fenómeno del coronavirus para verle una cosa positiva, que es el blanqueo de la economía. Todos nos estamos acostumbrando ahora, por la fuerza, a manejarnos con el Zoom, y bueno, también que haya más postnet, que haya más blanqueo de la economía y que aumente la recaudación tributaria por esa vía, y no se le ocurran las pavadas que están diciendo de aumentar el impuesto a los patrimonios, o poner, vaya a saber qué trabas para el movimiento de la riqueza. O sea, es crucial que vayamos liberándonos del cepo, que el Estado vaya resolviendo el problema de la deuda y bajando en la mayor posible, en la mayor rango posible la tasa de interés, y también que se mantenga la demanda de pesos para consumo interno. Porque no va a haber, digamos, para recuperar el consumo interno necesitas pesos, salvo por el caso de un auto que se puede comprar con dólares o un departamento que se puede comprar con dólares. O sea, bueno, hay cosas que si se hacen bien ahora, después van a dar un buen resultado, porque no se tiene que interrumpir el flujo. Digamos, hay que considerar que para un pudiente de la Argentina esto vaya a ser 90 días de un accidente donde yo tuve que reprimir mi consumo porque no había quien me lo vendiera, y bueno, entonces en los próximos 90 días recupero mi consumo anterior y si es posible estoy igual que en diciembre, digamos, volver a la situación de diciembre. De todos modos, no hay que olvidarse que la economía ya venía y que este año no es un año de una gran cosecha. La cosecha es buena, pero tampoco una gran cosecha. Y que no hemos resuelto el problema de la deuda. O sea que el panorama, vos me pedí optimismo, ¿y qué crees que te diga? ¿Viste? A mí con no seguir perdiendo guita y no seguir encanutado, yo me conformo. Jorge, en alguna parte de la exposición hiciste referencia a que hay dos fuerzas antagónicas, digamos, en el gobierno. ¿Tenés posición sobre cuál está primando? No tengo duda que la de Cristina. Yo ahí distingo, bueno, se vio claramente. Hasta el domingo, ¿cuánto hace? No el domingo pasado, sino el anterior, hace 9 días,
La encuesta de Fernández era espectacular, venía todo pum para arriba. Ese domingo fue el insulto a los empresarios miserables, y de ahí todo empezó a ser mala praxis, casi todo mala praxis, no invocaron una. Las ideas de globo de ensayo que se tiraron, casi todas lamentables, la defensa de la competencia administrada por intendente, una cosa que no se puede ni. Yo cuando lo escuchaba me dolían los oídos. Defensa de la competencia no la puede administrar un intendente, o sea, el impuesto a los ricos, el reblanqueo, todas esas cosas que son, bueno, el elogio a Moyano. Yo creo que la construcción de Fernández está bien, que tampoco es tan fácil para Cristina, porque el que peor la está pasando es Kicillof, pero lo mismo, yo creo que la penetración de los sectores cristianistas en el gobierno ha sido, por lo menos en el contexto ideológico, ha sido muy importante en los últimos 10 días. Y no me extrañaría que eso esté detrás del violento e inesperado default de los títulos de la deuda en dólar de jurisdicción local, que el ministro había dicho que la iba a respetar las mismas condiciones que la jurisdicción de Nueva York. No solo que no la respetó, sino que la defaulteó. Bueno, pero el domingo se le acaba la cuarentena a Cristina. Porque ya va a ser los 15 días de que regresó de Cuba. Espero que... Lo que pasa es que ella también tiene Zoom. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo este tiempo, todos los conceptos. Estamos llegando al plazo de la conferencia, prácticamente a 3 minutos de la hora de haber comenzado. Creo que, como siempre, has sido lo suficientemente claro, con lo cual nos has dejado un océano de dudas y muchas esperanzas sobre lo que nos depara el destino. No quisiera dar esa. Yo creo que si hacen las cosas bien a partir del lunes, yo no soy tan pesimista. Yo creo que como decía hace un rato, tenemos, digamos, la curva, todavía nadie pudo demostrar que la curva esté por llegar a un pico más alto, digamos, ¿no? Aunque me parece que yo voy a entrar a formar parte del nuevo pico. Sí, calma. Bueno, estás a tiempo porque ahora tenemos respiradores disponibles. Es mejor entrar ahora primero y no llegar después tarde, ¿no? Sí, así que... Exactamente. En mayo ya no va a haber más de eso. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han conectado y seguramente vamos a estar repitiendo esta conferencia vía Zoom pronto, y cuando se pueda volveremos a juntarnos y a compartir una mesa con algo de carne en el plato. No dejen de comer carne, que hay que estar bien alimentados para estar fuertes si llega el virus. Un abrazo a todos y muchas gracias por participar.